que decía que sabíamos que este año iba a tener 365 días, pero no sabíamos que todos iban a estar en enero. O sea, este enero va a millón y hemos pasado como 70 días de este año y apenas van 28. Y para iniciar yo quiero contarles que yo pensaba que este mensaje me tocaba el miércoles pasado. Gracias. Y preparé mi prédica para el miércoles pasado. Pero Dios tiene control de todas las cosas y yo sé que hoy este mensaje le va a llegar a muchas personas hoy. Y he titulado este mensaje del anhelo al propósito. ¿Por qué? Porque enero es el mes en el que ponemos. ¿Quiénes estaban aquí en enero del año pasado? Ustedes saben que yo tengo mi tema con los Vision Board, ¿verdad? Ok. Este año en Preciosa lo cambiamos por el mapa del alma. Ese me encantó. Entonces, enero es el año de uno ponerse metas, de volver al gimnasio, de hacer el vision board, de poner ahí cosas que nosotros queremos que este año ocurran. Y por eso yo lo he titulado del anhelo al propósito, porque aunque le faltan 3 días todavía, digamos que enero es ese mes. Y yo te quiero preguntar hoy, joven, mujer, hombre preciosa, hombre de valor, ¿cuál es tu anhelo para este año 2026? No me lo digan, pero ¿cuál es ese anhelo? ¿Qué es eso que tú quieres que este año ocurra? Tú quieres casarte, tú quieres tener hijos, tú quieres tener un carro, tú quieres comprar tu casa, tú te quieres ir de viaje, tú quieres sobrevivir el colegio. Ustedes ven que es simple la vida en algunos momentos, ¿verdad? Nosotros preocupados por pagar el colegio y ellos necesitan sobrevivir el colegio. Bien, muy bien. Todo es válido, Señor. Hay tiempo para todo, dice Eclesiastés. Y yo quiero que tú mantengas ese anhelo, que a lo mejor no es de este año, a lo mejor es un anhelo recurrente, a lo mejor es el anhelo que tú tienes desde que tú llegaste a esta casa. Y cada año tú le dices, Señor, ¿y cuándo es que tú me vas a mandar eso? ¿Cuándo es que yo me voy a casar? ¿Cuándo es que yo voy a dejar de pagar alquiler? ¿Cuándo? ¿Será el 2026, el año de yo cumplir ese anhelo, de irme de viaje, de pagar mis deudas? ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, este año Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta 3 cosas. Primero, que hay anhelos que uno no puede explicar. Hay anhelos que tú no le puedes contar a nadie. Hay anhelos que están tan dentro de tu corazón que solo Dios y tú los conocen. Hay anhelos que a uno le da hasta vergüenza verbalizarlo y miedo a veces. Lo segundo es que conectado con eso mismo, hay oraciones que uno no se atreve a hacer en público. Tú no te atreves a decir eso en un ayuno, ni cuando están preguntando en tu grupo que por qué quieren orar, ni en los relojes de oración. Eso son cosas demasiado entre tú y Dios. Muchas veces porque te da vergüenza, pero la mayoría de las veces porque ni tú mismo te crees que Dios va a cumplir esa oración. Y algunos chivos dicen que yo no digo eso en público para que, ¿verdad? Para que no se dé, ¿verdad? No creemos en eso aquí. Y último y más importante es que hay procesos que uno no entiende, pero Dios sí. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que tú dices, Dios, pero hasta la cuánta es. Por favor, este año 2026, yo tengo una que a lo mejor anda por ahí, pero no voy a decir su nombre. Este año 2026, yo no quiero ser tu guerrera favorita, ni tu guerrero favorito, coge a otro.
Dame descanso este año. Por favor. Sin embargo, amados, Dios sí entiende y conoce cada uno de nuestros procesos. Porque cada uno de nuestros procesos tiene una razón de ser. Y si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, cada uno de nuestros procesos, no importa qué tan difíciles o qué tan dolorosos sean, tienen una respuesta y tienen una solución. Dios, y esto lo hemos escuchado mucho durante este tiempo de nuestras prédicas de la serie Tiempo, Dios no desperdicia procesos. Dios no permite que tú entres en un proceso a perder el tiempo, como decía mi hermano Raymond el domingo. Entonces, ustedes saben que a mí me gusta predicar de personajes, ¿verdad? Y regularmente, para que los hombres no se sientan mal, yo predico de varones. Pero hoy voy a predicar de una mujer. De una mujer que tenía un gran anhelo. Pero los hombres y los chicos no se me desenfoquen. Porque ¿para quién es esta palabra? Esta palabra es para todo aquel que hoy tenga un sueño. Si tú tienes un sueño, esta palabra es para ti. Un sueño es un anhelo. Si tú tienes un sueño material, un sueño espiritual o un sueño emocional, pues esta palabra es para ti. Porque es una palabra que nos habla de que la espera es real, pero es el momento de la preparación para mostrarte tu propósito. O sea que si hoy tú estás esperando, si hoy tú estás sufriendo, si hoy tú estás desesperado o desesperada, es porque Dios está utilizando este tiempo para prepararte, para poder mostrarte su propósito en ti. Y si nos vamos a la Biblia, señores, antes de entrar en nuestra protagonista, nos vamos a dar cuenta que Dios no le entregó nada a nadie sin haberle pasado primero por un proceso. Porque el proceso te purifica, el proceso pule tu carácter, el proceso saca lo mejor de ti, pero sobre todo en el proceso tú le demuestras a Dios que tú eres apto para que Él te entregue tu propósito. Si tú no guayas la yuca, entonces a lo mejor tú todavía no estás apto para recibir ese anhelo y ese sueño que tú estás anhelando. Y Dios, que te ama y que ama todo lo que te va a entregar y todo lo que te va a dar, necesita que ese propósito que trasciende lo que nosotros somos caiga en las manos de un hombre, de una mujer y de un joven que realmente lo pueda valorar. Porque lo que no nos cuesta, le hacemos fiesta. Ahora, eso por lo que tú luchas, eso por lo que tú trabajas, eso que te costó el sudor de tu frente, entonces a eso tú le pones valor. Y vamos a ver esta mujer que está iniciando el libro de Samuel. Vamos, los que tienen Biblia, vamos a Primera de Samuel. Y vamos a hablar de Ana. Ana es una mujer que tenía su esposo, que a su vez tenía otra esposa. Gracias a Dios esas costumbres quedaron en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendecimos a Jesucristo por haber abolido esas cosas, ¿verdad? Y dirán los hombres, pero no podemos con una a veces, ¿verdad? Imagínense con dos. Pero Ana estaba casada con su esposo, se llamaba Elcana, pero él tenía otra esposa. Y la otra esposa se llamaba Penina y Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. En ese momento, la mujer que era estéril, la mujer que no tenía hijos, era considerada que no había sido bendita por Dios, porque la esterilidad
se asociaba a una maldición, ¿verdad? Y en la historia de la Biblia, sobre todo lo que estamos cogiendo clase con la pastora Cami, que vamos a hacer una oración conjunta al final por nosotros, ¿verdad? Que estamos en el Pentateuco, hemos visto cuántas historias de esterilidad se repiten una y otra vez en esos libros. Entonces, ser estéril era una maldición, señores, porque la mujer era vista únicamente como un recipiente para dar descendencia, para dar hijos. Entonces, si tú no servías para eso, que es para lo que se supone que tú estabas hecha, entonces tú estabas maldita. Y para perjuicio de Ana, la otra esposa sí tenía hijos. Penina, quédense con ese nombre ahí, que es muy importante. Pero ¿qué pasa, señores? Que el esposo que se llamaba Elcana, o Elcaná, a quien amaba era Ana. O sea que la Biblia, podemos seguir, la Biblia no lo dice, pero aparentemente la función de Penina era tener hijos, porque a quien él amaba era realmente a Ana. Y él, como buen hombre, siempre le decía, porque obviamente que Ana quería tener hijos, y él le decía, pero Ana, pero yo no te soy suficiente. Yo soy suficiente para ti, ¿para qué tú quieres tener hijos? Y vamos entonces a 1 Samuel 4 para ver qué pasaba constantemente con estas dos mujeres. Obviamente que Penina vivía envidiosa de Ana, porque ella era la que él más amaba, pero realmente la que hacía la labor de esposa era ella, porque ella fue la que le dio descendencia al Caná. Entonces, cuando llegaba el momento de ofrecer sacrificios, el Cana cogía, cuando tenían que ir para el templo, a sus dos esposas y a todos sus hijos, le daba a cada uno una porción para ofrecer como sacrificio, y a Ana le daba una doble porción porque él amaba mucho más a Ana que a Penina, y probablemente más que a los hijos de Penina también. Sin embargo, él amaba a Ana a pesar de que Dios no le había concedido tener hijos. O sea, a pesar de que hacia afuera Ana podía ser una vergüenza, el Cana amaba a Ana mucho más que a Penina. Y obviamente Penina, su rival, la vivía atormentando, la vivía molestando, le vivía sacando en cara lo que ella sí le podía dar al marido, que lamentablemente Ana no podía entregarle. ¿Y por qué se da esto, señores? Siempre hay una Penina en nuestra vida. ¿Ustedes se han fijado? Siempre hay alguien que te está enchinchando, que te está menospreciando y que te está recordando lo que tú no tienes, pero él o ella sí tiene. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y cuánto cogemos la cuerda? La cogemos. Cogemos pique. Cogemos pique porque tú tienes y yo no tengo. Porque si yo soy la que más trabajo, el que más trabaja, a ti te va mejor que a mí. ¿Por qué? Porque yo siempre tengo que dar la milla extra. Y señores, hay gente y hay circunstancias en nuestra vida que lamentablemente nos recuerdan y nos sumergen cada vez más en el dolor. Nos recuerdan eso que nos falta, nos recuerdan eso que hicimos mal. Porque obviamente que Penina le debía acordando, tú no sirves porque tú no le das hijos a nuestro esposo. Y sobre todo nos menosprecia. Porque cuando vivimos en un entorno en el que lo que hacemos o lo que tenemos es lo que vale, si otro todo el tiempo te está recordando lo que a ti te falta, pues entonces tú te sientes mal. Pero hoy yo quiero venir a decirte que el dolor es real. El día malo
llega y la palabra lo dice. Sin embargo, el dolor no tiene la última palabra en tu vida. La esterilidad, la escasez, el dolor, la prueba y el proceso no es el final de tu historia. Y quiero que lo sepas hoy, 28 de enero. Si hoy estás pasando por una temporada difícil, ese no es tu final. Ese diagnóstico no es el definitivo. Esa cuenta que te está volviendo loco no es el final de tus días. Estás sumergido en un proceso y estás siendo abatido por el dolor, pero no es tu fin. Si la cosa no está bien, no es el final. O sea que si hoy tú te encuentras empezando el año con un anhelo que tú no sabes ni siquiera cómo es que se va a materializar, pues entonces tú estás en un buen lugar. Porque hoy mi oración es que Dios te revele qué tienes que hacer con ese anhelo. Y lo que tienes que hacer con ese anhelo es lo que hizo Ana, que después de años siendo molestada y perturbada por Penina e incomprendida por su esposo, porque obviamente su esposo no tenía hijo, él la amaba mejor, la tenía solo para ella, ¿verdad? No tenía que compartirla con unos muchachitos. Pero Ana sí tenía ese anhelo en su corazón. Y si nos seguimos ahí en la historia y vemos Samuel, vamos a ver hoy solamente primera de Samuel, y nos vamos a los versículos 6 y 7. Vamos a ver que su rival la irritaba, la enojaba y le entristecía porque Dios no le había concedido hijos. Y obviamente cada año cuando iban a casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la molestaba y la atormentaba y Ana se ponía a llorar y no comía y no disfrutaba el momento en el que estaba, que era presentando las ofrendas a Dios. Porque muchas veces cuando estamos en ese momento de dolor y de angustia y de necesidad, olvidamos lo más importante, que es darle en todo tiempo la gloria a Dios. Entonces Penina se le olvidaba el momento en el que estaba, porque estaba sumergida en lo que no tenía. Entonces, mientras nosotros, hermanos y hermanas, estamos enfocados en lo que no tenemos, Dios no nos va a entregar lo que necesitamos. Porque estás más enfocado en lo que te hace falta que en lo que tienes. Porque estás más enfocado en lo que te falta que en el momento en el que estás. Y el momento del proceso es único y exclusivo para adorar, para rendirte, para hacer eso que hicimos hoy en el momento de la adoración, para decirle: Señor, yo te necesito. El momento del proceso es para rendirte. Muchas veces Dios tiene que entrarnos en el proceso porque de otra manera no tiene tiempo con nosotros. ¿Ustedes sabían eso? Que hay veces que estamos tan bien que no pasamos a buscar la presencia de Dios y que tenemos que entrar en situaciones dolorosas a veces para acordarnos de Él. Porque cuando todo está bien, se nos olvida pasar por ahí, ¿verdad? Entonces hoy yo quiero que tú puedas identificar quién es tu Penina. ¿Quién es esa persona que te angustia, que te recrimina, que te recuerda lo que tú no tienes, que te recuerda lo que tú no puedes hacer, que te recuerda lo que te hace falta? En definitiva, ¿quién es la persona que hoy te está robando tu identidad de hijo de Dios? Porque lo que pasaba con Penina era que como ella hacía lo que supuestamente para lo que ella estaba hecha, atacaba a Ana porque no lo podía hacer.
Pero Ana es una hija de Dios, era una hija de Dios, más allá de si podía darle o no descendencia a su esposo. Porque nosotros no somos hijos de Dios por lo que nosotros podemos hacer, ni por lo que seamos, sino porque somos hijos suyos. Entonces hoy tú tienes que identificar quién es tu Penina. Tu Penina es tu entorno familiar, tu entorno del colegio, de la universidad, tus amigos, tu familia, que cada vez que tú vas a una reunión familiar te acuerdan lo que tú no tienes y lo que tu prima sí tiene. Tu grupo de amigos, hombre, que te acuerda siempre lo que tú no has logrado y lo que ellos sí han podido lograr. O tu Penina son tus circunstancias. O sea, lo que tú estás hoy, 28 de enero. Tu circunstancia, tu cuenta de banco, que no ha llegado la brisita, como dice Ricardo. O ese trabajo que no te gusta. O esa relación tóxica en la que estás y no puedes salir. Porque no te crees merecedora o merecedor de algo mejor. Tu entorno, tu circunstancia. Y las circunstancias, señores, son reales, son cosas que existen, son cosas que, bueno, lo que nos tocó en este momento. O más importante, tu Penina eres tú mismo o tú misma. Señores, digan algo que personas no me invitan. Los Ricardo me tienen desacreditada. Señores, la Penina más grande de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Esa vocecita que te dice tú no puedes, tú no eres, tú no sirves, tú lo hiciste mal, tú no eres suficiente, tú nunca lo vas a lograr, fulano lo va a lograr, pero tú no. Mengano tiene más poder que tú no tienes poder, tú no vas a llegar, tú no tienes conexiones, tú no necesitas conexiones, tú eres un hijo de Dios. Sin embargo, la Penina o el Penino adentro tuyo te dice, no, porque en este país si tú no tienes relaciones, tú no llegas a ninguna parte. ¿Quién dijo? Depende de cuál es tu anhelo. Y al final vamos a ver, depende de cuál es tu propósito. No depende de la relación. Entonces, hoy es tiempo de definir quién es esa persona que te está haciendo la vida imposible. Y hermano y hermana, si quien te está haciendo la vida imposible eres tú mismo, entonces es momento de rendir eso a Dios y de que solamente con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nosotros podamos acallar esa voz que nos vive diciendo tú no puedes, tú no sirves, tú no lo vas a lograr, tú no tienes lo suficiente para lograr tu anhelo, o tú no lo mereces, o tú no lo necesitas, tú necesitas otra cosa. Si eres tú, entonces hoy es tiempo de callar esa Penina o ese Penino. Porque lo que hace eso es decirle a Dios, tu obra en mí no es suficiente. Tu misericordia, tu gracia y tu favor sobre mí no son suficientes porque hay una vocecita en mi cabeza que todos los días me dice que no. Entonces requiere de mucho valor pararte frente al espejo y decir yo sí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es verdad que uno mismo no puede. O sea, la capa de superhéroe y de Mujer Maravilla yo creo que ya la dejamos fuera hace tiempo. Pero si usted la tiene todavía, un consejo
relájese y coopere y entregue la capa ya. La van a recibir allí atrás los anfitriones. Porque lo único que hacen esa capa de superhéroe es crear más peninas adentro de la cabeza. Porque el superhéroe y la supermujer creen que lo pueden lograr todo. Entonces cuando no lo logran, la vocecita. Señores, y yo me puse a pensar y le pregunté a Dios, porque siempre que hay un personaje en la Biblia con estas características, es porque Dios lo va a utilizar para algo mejor. Cada vez que hay un personaje, un villano, que te quiere hacer que quiere hacerle la contra al hombre o a la mujer de Dios en la Biblia, Dios utiliza ese personaje para poder llevar a su hijo o a su hija a su propósito. Pónganse a pensar. David, Goliat. ¿Qué hizo Goliat? Sacar el guerrero que había en David. ¿Qué hizo Faraón con Moisés? Que Moisés se empantalonara y dijera: no, Dios me dijo que yo voy a sacar a su pueblo de la esclavitud, porque Él va con nosotros. O sea que cada vez que hay un villano, Dios se la luce. O sea que si hoy tú tienes un villano en tu vida, así sea tú mismo, prepárate, porque Dios lo único que va a hacer es usar ese villano para mostrarte cuál es tu propósito. Entonces vamos a ver algunas cosas que nos hacen las peninas. Las peninas intentan detener tu vida espiritual. ¿Qué fue lo que ella hizo con Ana? Ella molestaba tanto a Ana que a Ana se le olvidaba que estaban en el lugar para ofrecer sacrificio y adorar a Dios. Eso mismo es lo que te pasa a ti cuando tú te pones a hacerle caso a Penina, sea interna o externa. Que se te olvida que tú lo que tienes es que estar, mientras más te falta, tienes que estar cada vez más conectado y más conectada a la fuente que es Dios. Entonces te enfocas en Penina y te desconectas de la fuente, y obviamente eso causa que se detenga tu vida espiritual. Entonces tú te sientes estancado, tú sientes que tú no avanzas, porque tú estás más enfocado en Penina. 2. Las peninas despiertan heridas y son bastante incisivas, sobre todo cuando es la vocecita, de despertar esa herida, de remover ese dolor, de sacar cosas que ya tú habías sanado, sacarla a la luz para que tú te ofendas, para que tú no perdones, para que tú te mantengas en esa falta de perdón, en lo que te hicieron, en lo que tú no tienes, en lo que tú no has podido lograr. Eso hacen las peninas. Y lo peor es que se lo permitimos. Despiertan nuestras heridas. 3. Las peninas producen tristeza, ansiedad y desgaste. Porque como siempre te están recordando lo que te hace falta, entonces tú vives ansioso, tú quieres producir más, tú quieres ser el mejor del curso, tú quieres, y eso, señores, lo que hace es desgastar, generar ataques de ansiedad, sumirte en la depresión. Eso es lo que hacen las peninas. 4, las peninas atacan tu identidad, para que a ti se te olvide de quién tú eres hijo. Para que a ti se te olviden todas esas palabras, que tú eres hijo del dueño del oro y la plata, que todo tú lo puedes en Cristo que te fortalece, que Dios suplirá todo lo que te falta según sus riquezas en gloria. Todo eso se te olvida, te pone nulo. Cuando estamos bajo un ataque de esa naturaleza, todo lo que nosotros somos, todas las palabras que te han dicho a ti aquí en el ayuno, un profeta, la que tú has encontrado en la Biblia, se te olvidan. Permitimos que se destruya nuestra identidad. Las peninas te presionan para que tú reacciones en la carne. ¿Cuántos dicen amén? Para que tú explotes. Yo exploto.
para que se te crucen los apellidos, para que tú digas yo misma soy, yo le voy a demostrar a fulana que no, que yo puedo, que yo soy más, que si yo qué. Eso es reaccionar en la carne. Eso es que se te olvide quién tú eres para tú ser lo que ellos quieren que tú seas, pero con tu fuerza, o sea, atento a tu carne. Sin embargo, amados, si seguimos leyendo la historia de Ana, luego de muchos años de desolación y desesperación, Ana cambia de actitud. Y en vez de ponerse triste y en vez de deprimirse, Ana hace algo diferente. Ese año, Ana hizo algo diferente. Y vámonos a 1 Samuel 10. Porque este año yo quiero que tú hagas algo diferente. Diferente de la queja, diferente de recriminarte, diferente de acusarte tú mismo. Yo este año quisiera, y sé que viene del corazón de Dios, quisiera que tú cambies la forma de ver las peninas, de luchar por tus sueños y luchar por tus anhelos, y tú los transformes como esta mujer hizo. Y dice en el versículo 10 que Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Acuérdense que están en el templo, ¿verdad? E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, porque obviamente el único anhelo de Ana era ser madre, señores, era tener un hijo. Entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Seguimos. Mientras oraba el Señor, Elí, que era el sacerdote, la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensaba que estaba ebria. Y le dijo, se le acercó: ¿pero qué te pasa, mujer? ¿Tienes que venir borracha? Les reclamó: abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramada ante el Señor, esto es lo que hay en mi corazón. Derramo ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Entonces, ese año Penina decidió hacerlo diferente. Y en vez de trancarse y deprimirse, en vez de trancarse y deprimirse por culpa de Penina, decidió ir al único lugar a donde realmente ella iba a obtener respuesta. Porque lo más importante de las peninas, hermanos, es que nos empujan al altar. Para lo único que Penina realmente sirve es para que tú vengas aquí de rodillas, clames aquí en el altar, en tu habitación, en tu lugar de intimidad, y le digas: Señor, ya yo no puedo más. Para eso que está en la penina. Y por eso les decía hace un momento que siempre que hay un villano, Dios lo usa para su gloria, porque los villanos trabajan para tu propósito. Entonces, lo único que deben hacer las peninas en nuestra vida es que nosotros quitemos la vista de las circunstancias del entorno y que callemos la vocecita interna que nos dice a cada rato lo que no tenemos, lo que no hemos logrado y lo que no somos, y nos arrodillemos frente al altar, frente al único que puede
Muchas veces Dios tiene que enviar peninas para que nosotros despertemos y salgamos del letargo y de la queja y nos podamos derramar ante Él, que es el único que todo lo puede. Entonces, hoy es el día en el que este año tú debes decidir hacer algo diferente. Porque si todo lo otro no te ha funcionado, intenta esta fórmula. Porque como veremos más adelante, a Ana le funcionó. Y esto es muy importante, amados, y me lleva a lo que dice Salmo 62:8. Esperad en Jehová todo el tiempo y derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. No hay esposa, no hay esposo, no hay madre, ni padre, ni pastor, ni líder al que tú puedas acudir a derramarte. El único lugar a donde tú puedes ir a derramarte, el único lugar a donde tú puedes ser tú mismo, tú misma, sin miedo, sin máscaras, es ahí. Y Él está ahí para escucharte, porque Él es nuestro refugio. Y lo que hizo Ana ese año, diferente a todo lo demás o a todos los otros años, fue eso: ir al lugar correcto, ir a pedir su anhelo al lugar correcto. ¿A dónde tú estás pidiendo tu anhelo del 2026? ¿Al banco? ¿Al jefe? ¿Al universo? ¿A dónde tú presentaste tu anhelo este año? ¿A quién se lo mostraste? ¿A quién le dijiste: Dios, yo quiero esto, yo necesito esto? ¿Lo hiciste a Él? ¿O lo anotaste en una lista de deseos porque tú crees que tú lo puedes lograr tú solo? Los únicos anhelos, amados, que se van a cumplir son los que Dios ya ha dispuesto para nosotros. Porque Dios no nos va a entregar nada que nos destruya. Entonces, es hora de que si tú estás en un proceso, de que si tú estás desesperado porque no se cumplen tus anhelos, entonces tú vayas al único lugar donde realmente hay respuesta para ti. Que la respuesta es sí y amén, siempre y cuando sea su voluntad. Siempre y cuando sea su voluntad. Pero mientras nosotros luchemos con nuestras propias fuerzas por lograr cosas, la verdad es que no va a pasar absolutamente nada. Y también me gustaría resaltar lo que dice Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hoy yo te quiero pedir algo que le digo mucho a mis preciosas del grupo de hogar. Pídele a Dios que ponga en tu corazón sus sueños, sus anhelos, porque el Espíritu Santo es el que sabe lo que tú necesitas. No lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Cuando nosotros pedimos desde nuestras carencias, desde nuestra debilidad, empezamos una lista de deseos que muchas veces es imposible de lograr. Pero cuando tú le dices a Dios: Dios, pon en mí tus sueños, yo quiero hacer tus sueños, Señor, Dios te equipa, porque ya no está haciendo los sueños de Nilka, está haciendo los sueños de Dios. Y adivinen cuáles siempre se van a cumplir: los de Dios. Entonces muchas veces nuestra incomodidad y el sentirnos estancados y que no avanzamos es que estamos luchando por nuestros sueños, pero no hemos ido a la intimidad a pedirle a Dios o a decirle a Dios: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga?
Entonces, esto es un año y sobre todo en el momento espiritual en el que está nuestra congregación, de decirle a Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Muéstrame tus sueños para mí. Dame la fuerza para yo lograr lo que tú quieres conmigo, no lo que yo quiero hacer o lo que yo anhelo o lo que yo sueño. Señores, yo quería ser una gran abogada y tener mucho dinero y mucho título y muchas cosas. Y ustedes saben qué, lo tuve y saben qué, no me llenó. Y saben qué disfruto ahora, esto. Porque ese sí era el sueño de Dios para mí. Y Dios es tan maravilloso que muchas veces te deja vivir tu sueño para que tú veas que eso no te va a llenar. Para que tú puedas voltear tu rostro hacia el de Él y decirle, luché tanto por esto y al final, ¿qué era? Vanidad. Llenar checklist. Pero si tú empiezas a decirle a Dios, Dios, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Muchos de esos niños tienen llamado de naciones. Nosotros a lo mejor no. Pero nosotros tenemos un llamado aquí. Entonces nosotros necesitamos quitar la mirada de lo que queremos y empezar a ver qué es lo que Dios quiere con nosotros. Es posible que nosotros este año hagamos una lista de sueños de Dios y no de sueños de Nilka. Hagamos el intento, porque total, si lo de nosotros no se han cumplido, vamos a darle el intento, vamos a darle la oportunidad a Dios de escribir Él tus sueños, pero los sueños tuyos que Él tiene para ti. No lo que tú te imaginaste, no esa historia feliz que a nosotros nos pintan. No, la historia feliz de Él. ¿Y cómo se hace eso, señores? Fácil, en la intimidad. Derramándonos ante nuestro Padre y diciéndole, dime, guíame, ¿qué tú quieres para mí? Yo quiero soñar contigo. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿A quién tú quieres que yo le predique? Porque, señores, miren, no hay oración incorrecta. Y Dios no se asusta con nuestro llanto, ni con nuestra queja, ni con nuestras preguntas. Y Dios no se ofende por tu quebranto. Pero Dios te prefiere cerca de Él, llorando, haciéndole preguntas, quejándote, pero a Él. Muchas veces, ay no, yo no voy a ir donde Dios porque yo estoy molesta con Él. Bueno, mi amor, estás molesta con Él, qué pena, porque vas a perder. Pero Él prefiere que tú vayas y se lo digas. La relación que Dios quiere contigo y conmigo es de que un día tú puedas ir donde Él y decirle, mira, te está pasando. Es esa, es que Él sea tu amigo. Es que tú puedas acudir a Él. Es que tú le digas, oye, el mapa que me diste está como un poco distorsionado. Dame luz para ver si para allá o para acá. Porque fíjense cómo esta mujer fue confundida por el sacerdote pensando que ella lo que estaba era borracha. Y ella realmente lo que estaba haciendo era derramándose ante Dios en su desesperación. Entonces, señores, Dios no rechaza nuestras oraciones. Pero tenemos que ir a hacérsela de cualquier modo, con moco, baba, arrastrando. No, Él no le importa cómo tú llegues a su presencia, pero Él te quiere ahí. Él quiere tener esa comunicación directa contigo. Dios no se ofende, señores. Eso es un problema de lo humano. Dios no tiene ese problema. Tú te incomodas con Él y vuelve y te arregla y Él te va a amar igualito. Pero esa es la relación que Él quiere construir con nosotros día a día. Porque esa oración ferviente, que es la que vemos en Ana, en estos versículos que acabamos de pasar,
es la que cambia la historia. Y si vemos en el versículo 17, hay un cambio de circunstancia, porque ya ella no estaba enfocada en Penina, ella estaba enfocada en lo que ella estaba hablando con Dios, que no le importó ni siquiera, no le dio vergüenza que el sacerdote, que es la máxima autoridad, se burlara de ella. Porque hay un momento, hermano, que tú tienes que hacer una oración, que a lo mejor el otro que la oye, tu amigo de Hombre de Valor, o tu Preciosa, o tus amigos de Aviva, se van a burlar de ti, pero adivina quién no se va a burlar de ti. Dios. Esa es la oración que Él necesita hoy. No la bonita y la rebuscada, sino que esa que nace de ese corazón desesperado y que es real. Y eso fue lo que hizo el cambio en la historia de Ana. De hecho, Elí le responde: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Eso, derramarse, ir de rodillas, sin vergüenza, sin miedo, sin importar el qué dirán, fue lo que hizo el cambio en la historia de Ana. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y ahora te está hablando una Ana que no era estéril, pero que no había visto cumplir sus anhelos. Eso soy yo. Aquí, como ustedes me ven, que tenía muchas cosas, porque ella era también, Ana tenía su esposo y parece que su esposo tenía recursos, pero no había podido descubrir lo maravilloso que es conocer y derramarse ante su Señor. Y cuando tú haces ese cambio y tú te inclinas ante el único que verdaderamente puede resolver tus problemas y cumplir tus sueños y tus anhelos, entonces tú puedes comer y beber y no estar más triste. Y le está hablando a una persona que duró años cambiándose de pijama los fines de semana porque no tenía fuerza para pararse de su cama. Porque eso es lo que hace la depresión. Porque eso es lo que hace crearte expectativas de vidas perfectas que no existen, porque Dios no está ahí. Eso es lo que hace que tú llenes tu checklist de planes y no le pregunte a Dios lo que Él quiere para ti. Tú te llenas de cosas, pero tú sigues vacío y vacía. Pero cuando Dios te dice: espérate, te oí, te agarré y no te voy a soltar, entonces eso te da la fuerza para tú pararte, para tú seguir tu camino, para tú quitarte la pijama, para tú vivir metido aquí, para tú venir aquí a las 5 de la mañana como un loco los lunes. Rendirse. Lo que hizo Ana ese año y lo que Dios quiere en este 2026 es que nos rindamos, que vayamos a pedir el anhelo al lugar correcto, pero que vayamos a decirle: dame tu sueño, dámelo, lléname de tus sueños. Señores, hacerlo de Dios es lo único que llena de verdad. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, tú puedes haber tenido todos los diplomas, todo, hacerlo de Dios, porque es que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces hacerlo de Dios es lo único que te va a conectar con tu esencia. Entonces Ana entendió en ese momento que Dios le habló y ya se le quitó la depresión, se paró rápido de ahí. Seguimos. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcaná se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella.
Dios solo estaba esperando ese cambio. Dios solo estaba esperando que Ana dejara de poner atención a Penina y le pusiera atención a él. Y eso es lo que Él quiere para ti hoy. Que tú dejes de ponerle atención a tus peninas y que tú te enfoques en Él. Porque Él se va a acordar de ti. Porque Él va a cumplir lo que Él prometió. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Porque la fe cambia tu rostro antes de cambiar tus circunstancias. Porque los anhelos necesitan la transformación interna antes de mostrar la promesa externa. Me voy para atrás. Señores, a Ana le cambió el rostro y se fue a comer y se puso alegre antes de que Dios cumpliera la promesa. Porque esa es la fe, es la certeza de lo que se espera. Es que si ya el sacerdote le dijo: no te preocupes, que Dios se acordó de ti y va a ser hecho tal cual tú lo has pedido, ya eso fue convicción que se sembró en su corazón. ¿Y qué hizo eso? Que ella cambiara su rostro, que dejara la depresión y la tristeza atrás. Porque para que Dios cumpla tus anhelos, primero necesita transformarte internamente. ¿Qué fue lo diferente que hizo Ana ese año? Que se arrodilló, que clamó, que fue al lugar santísimo a pedir lo que ella necesitaba. Y eso, señores, fue lo que logró que ella fuera respaldada por Dios y Dios cumpliera su promesa. Pero hay algo todavía más importante aquí, y es donde está la verdadera revelación. Ana dejó de pedir un hijo para ella. Ana dejó de pedir un hijo para complacer a su esposo. Ana dejó de pedir un hijo para que Penina la dejara de molestar. Ana empezó a pedir un hijo para entregárselo al Señor. Y esa fue la diferencia. Y eso es lo que yo te ruego que tú empieces a hacer a partir de hoy. Que tus anhelos no sean para complacerte a ti, ni a la sociedad, ni para cumplir un checklist, sino que tu anhelo, lo que sea que tú estás pidiendo, un hijo, un trabajo, provisión, un esposo, una esposa, una casa, sea para tú poder extender el reino de Dios y su justicia. Y te garantizo que el anhelo vendrá. Y te lo garantizo porque Dios lo hizo conmigo. Y si Él lo hizo conmigo, Él lo va a hacer con cada uno de ustedes. Te está hablando una loca que cuando creyó que el amor no era para ella, se puso a buscar en una clínica de fertilidad. Porque yo tenía que tener un hijo, porque ya mis amigas tenían hijos. Porque si ya me iba a quedar jamona, por lo menos iba a tener un hijo. Y Dios me dejó, señores, que yo avanzara en mi loquera hasta ver a dónde yo iba a llegar. Pero Dios me encontró arrodillada ahí hace 12 años y dijo: mire, está loca, yo me voy a acordar de ella. Y Dios me regaló mi familia, y Dios me regaló un esposo, y Dios me regaló hijos. Y Dios me regaló un profeta, mi hijo un profeta, que cuando estamos en un tapón, él dice: oye, ponte a orar que estamos tarde. Pero no era para complacerme a mí,
y a las expectativas de la sociedad, y que me estaba quedando jamona, y que hay que obligado que tener hijos. No. Cuando yo entendí que primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando yo dejé de hacerle caso a las peninas y le dije, ven Dios, vamos tú y yo, y me metí aquí. Ustedes saben dónde hacíamos los ayunos hace 12 años. Le digo, ahí afuera en el pasillo. Ustedes ven Sheila con esa vocecita de esta mañana. Así mismo, ella y 4 gatos más. Eso era hace 12 años esta casa. Pero como llegó aquí un grupo de locos, en lo que me incluyo, que dijo, yo quiero hacerlo de Dios. Y empezó a lavar baño y a evangelizar de noche y de día y a invitar gente. Entonces Dios dijo, pues verdad que quieren hacer mi sueño. Y por eso tú estás aquí hoy. Porque Dios escuchó la oración de una mujer hace 40 años que quiso que Dios pusiera sus sueños en su corazón, que es la pastora Mireya Camilo. Entonces tú eres la respuesta a una oración de una Ana que dejó el qué dirán y se enfocó en qué es lo que hay que hacer para llenar el cielo, no para llenar el mundo. Entonces yo no sé hoy cuál es tu anhelo, pero si tu anhelo no va a agradar a Dios, tú estás trabajando en vano. Porque nosotros necesitamos dejar de pedir anhelos y empezar a pedir a Dios que nos muestre su propósito. Porque la historia de Ana termina un poquito más para allá, pero nos vamos a quedar en 1 de Samuel 27 y 28. Porque Ana tuvo a su hijo en su mano. Y le oraba a Dios y le dijo, por este hijo yo le oraba a Dios. De ahí es que viene esa frase. Y él me dio lo que le pedí. Entonces pues le dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Dios le dio su hijo porque ella estaba dispuesta a entregárselo para que le sirviera. Entonces, amados, Ana quería un hijo, pero Dios necesitaba un profeta. Y Samuel es el gran profeta del pueblo de Dios, el hijo de la estéril, el hijo de la que Dios se acordó. Entonces hoy yo te quiero pedir que tú le pidas a Dios, no que cumpla tus anhelos, sino que establezca propósito eterno en tu vida. No que te dé casa, carro, esposa e hijo, que todo eso está muy bien, pero única y exclusivamente si tú lo usas para servirle a Dios. Porque si es para tú llenarte, si es para tú cumplir, si es para tú callar boca, entonces eso no es agradable a Dios. ¿Cuál es la clave para tú conseguir tu sueño? 1, que sean los sueños de Dios. Y 2, que Dios te pueda revelar para qué tú estás en esta tierra. Y está en la Biblia. ¿Para qué todos nosotros estamos en esta tierra? Está en la Biblia. Es fácil. Para establecer el reino de Dios y su justicia, para ir allá afuera y convertir al perdido, para buscar uno más para Cristo cada día, para modelar lo que puede hacer un hijo y una hija de Dios diferente. Si hoy tú estás en un proceso, pregúntale a Dios cuál es el propósito de ese proceso. ¿Por qué tú estás ahí? ¿Qué tú quieres que Él te enseñe? ¿Qué Él está sacando de ti que no le agrada? Y sobre todo, ríndete. Deja de luchar con Dios y entrégate a Él.
Porque Dios va a establecer su propósito en tu vida. Tú solamente tienes que pedírselo. Y Él lo va a hacer, señores. Y aquí hay incontables historias. En este altar hay incontables historias de Dios cumpliendo sueños y estableciendo propósito. Y ustedes son parte de esto. ¿Es fácil? No. Pero es más fácil con Dios. Eso yo sí se lo puedo garantizar. 100 veces más fácil con Dios. Así que hoy yo quiero que tú te pongas de pie. Y tú le pidas a Dios ahí en intimidad que ponga sus sueños en tu corazón. Que este año no sea un año de metas cumplidas, sino de propósitos revelados. Que sea un año no para cumplir, sino para establecer el reino de Dios y su justicia en esta tierra. Basta ya de vivir para nosotros. Vamos a vivir para ese que nos creó, para ese que nos llamó, que nos justificó y que nos salvó. Y Dios hoy no solo va a entregar sueños, ya lo está haciendo. Esta es la culminación de lo que Dios empezó a hacer en la adoración de esta noche. Dios también va a cambiar sueños. Te va a mostrar que ese sueño que te dio en el momento ya terminó y ahora te toca otro nuevo. Pídele a Dios la revelación suficiente para que establezca su propósito en ti y te muestre cómo cumplirlo, cómo hacerlo diferente cada día. Y como dice Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ese cumplirá. Dios cumplirá su propósito en ti. Dios va a cumplir sus sueños para ti. Solamente necesitas que tú estés dispuesto, que tú estés dispuesta. En esta hora yo oro, Padre, para que tú les reveles a mis hermanos los sueños que tú tienes para ellos en este año. Que tú empieces a revelar propósito, que tú empieces a establecer asignaciones, que tú empieces a establecer lo nuevo tuyo en cada uno de nosotros. Que nosotros podamos acallar esas voces que nos dicen que no podemos, que no somos suficientes, que no lo vamos a lograr. Y podamos decir: Jehová se acordó de mí y Él cumplirá su propósito en mí. Yo quiero que tú lo repitas. Yo quiero que tú digas: Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito